Es decir, es decir, Porque como prestaba estaba, ahí servicio, está. estaba activo. Bueno, pero. Dale, es decir, Bueno, dale. Listo. Ya está. Aplicación alemán. Aplicación alemana. Vamos con la razón número 4. ¿cuál? ¿Te tocó? No, a vos te toca. Ah, el poco de mantenimiento. Bueno, dale. Ya, atrás queda la mano. Queda atrás la mano. Bueno, dale. 5 chiquito. Bueno, hacemos vuelta. Pero ahí se forma el 10. ¿Cómo vamos a hacer la razón número 10? Así las dos manos. No, 20. 10, claro, cada uno tiene que ir haciendo. ¿Estás grabando? 10, sí. Bueno, ¿y qué hago? Dale, vamos, razón número 5. ¿Ya está? ¿Lo dejamos así? Bueno, dale. Ya vemos. Sí. La quinta razón por la cual elegimos este vehículo, en realidad, no está mal. Sí, no. Al... Dios, Dale. la razón, y es el precio. Pará. Precio. ¿Querés que le diga yo? Bueno, No. no, dale. Es el precio. El camión salía, Sí. el camión salía. ¿O qué? ¿Lo pagamos? ¿Cuánto? Sí, el camión salió. Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal nuevamente. Somos los Días de Viaje, somos una familia nómade que estamos viajando en un camión de bomberos. Así es, viajamos desde enero de 2022, somos Jorgelina y Cristian y viajamos con nuestras hijas Abril y Julia. En el video de hoy es un video muy especial porque les vamos a contar las 10 razones por las cuales elegimos un camión de bomberos justamente para vivir, ¿no? Para que sea nuestro motorhome, nuestro Así medio es. de transporte y nuestra vivienda. Primero vamos a contarles cómo fue el proceso, desde que surgió la idea de vivir Así es. viajando en un motorhome hasta que efectivamente pudimos comprarlo. Lo primero que hicimos fue fijar el presupuesto disponible, Tal ¿no? cual. O sea, hicimos Billetito. números, tal cual. Hicimos números y dijimos, bueno, nuestro presupuesto original eran $6.000 de ese Así momento, es. el dólar estaba a 166, lo compramos el año pasado, en el 2021. Y bueno, ese era nuestro presupuesto, así que no había demasiadas opciones, ¿no? Había muchas que quedaban fuera por presupuesto. A su vez, otro requisito que para nosotros era muy importante era que tuviera conexión la parte de manejo con la parte de atrás porque viajamos con nuestras nenas, entonces queríamos poder tener conexión todo el tiempo con ellas, ¿no? Ni que viajaran adelante, ni que no las viéramos durante el viaje. Tal Era cual. condición indispensable. Así que bueno, esos eran como los principales requisitos y después empezamos dentro de eso a ver opciones, ¿no? ¿Qué opciones Tal cual. buscábamos? Bueno, lo primero y principal que primero vimos fue Sprinter, pero como todo vehículo de ese estilo se nos iba de presupuesto. Entonces nos enfocamos en Iveco Daily y los camiones Mercedes 608. 608, claro. Entonces empezamos a buscar, en base a nuestro presupuesto, diferentes alternativas de esos vehículos. Lamentablemente nos encontrábamos con que el que estaba bien de motor, lamentablemente estaba muy mal de chasis o estaba muy corroído, de chapa, etcétera. Y a su vez, el que estaba bien de precio estaba muy mal de motor y había que hacerlo prácticamente nuevo, por lo cual se nos escapaba del presupuesto. No encontrábamos un equilibrio en realidad entre el vehículo, en realidad en las dos características principales que fijamos y con lo que había en el mercado disponible. Porque no solo buscábamos en nuestra ciudad, sino buscábamos en Buenos Aires, en realidad en todo el país. No acotábamos el mercado a una sola ciudad, por lo cual vimos cantidad de vehículos y descartamos cantidad de... Empezamos buscando en Tandil, vimos algunos de manera presencial y después empezamos a ampliar esa búsqueda. En realidad veíamos uno y ya queríamos comprarlo. O sea, Sí. íbamos a casa y listo, ya, vamos, dale, teníamoslo y nada. Después empezábamos a ver cosas y nada, ahí nos echábamos para atrás. O íbamos al otro día y veíamos con otra persona que con otro ojo y veía que, no sé, le faltaba algo en el chasis o estaba muy, nada, que estaba muy como comido y Sí. listo, necesitaba reparación. Sí, era como que o de decíamos, motor bueno, estaba mal. este nos alcanza la plata, pero después Claro. de repente para hacer los arreglos necesarios se precisaba un montón de plata más, entonces ya lo teníamos que Tal descartar. cual, descartamos. Y en esa búsqueda miramos tanto vehículos ya camperizados, pensando Sí. que podíamos hacer A modificaciones. eso totalmente descartado por el presupuesto.
Tal cual. Y bueno, y también empezamos a buscar vehículos vacíos para poder camperizar Claro, nosotros. furgones principalmente, pero con la opción en realidad esto de que sea doble cabina. Entonces hay muchos modelos de Iveco Daily que son doble cabina. Entonces ese vehículo es el que buscamos. Y después el camioncito como para poder modificarlo también. Y la pregunta que nos hacen siempre es, ¿cómo se les ocurrió ¿Cómo? un camión de bomberos? ¿Por qué? ¿Y cómo se ¿Cómo? les ocurrió? ¿Cómo surgió la idea? En realidad no se ocurrió, se le ocurrió. A ver. No, bueno, a mí tampoco, sí, se me ocurrió, pero en realidad, digamos, en esta ida de camperizar o de buscar un vehículo, también veíamos a la par, digamos, cómo se construían este tipo de vehículos, cómo los camperizaban y todo. Y veíamos videos de acá de Argentina, de la zona de América y también de Europa. Entonces vimos que en Europa, en Alemania específicamente, se usa mucho esto de camperizar, rediseñar, digamos, los vehículos de bombero en motorhome. Entonces, vehículos oficiales, ¿no? oficiales, claro, también ambulancias. Claro. Entonces ahí se nos ocurrió, digamos, ¿por qué no buscar acá en Argentina a ver si existe ese mercado, si podemos comprar un camión de bomberos y modificarlo? Porque hasta ese momento veíamos este vehículo como, nada, un camión de bomberos y nada más, digamos, no le veíamos otra utilidad. Entonces empezamos a ver, a buscar en realidad en Marketplace, Sí, en Mercado Libre. Sí, y lo loco bueno, es que empezamos a buscar en los medios tradicionales, como Claro. buscaríamos el Iveco Daily, y bueno, de la Tal misma cual, manera. buscamos camión de bombero. Así Y tal cual. Entonces, bueno, ahí nos empezamos a meter y vimos también cantidad de vehículos de bomberos que hay mercado, digamos, que se venden este tipo de vehículos para particulares que ya están nacionalizados en realidad. Casi un amor a primera vista, porque vimos la foto de este camión y se la mostré a Jorgelina y Sí, nos enseguida, encantó. ya. Nos encantó, además no estaba en Tandil, el camión estaba en Dalmacio Vélez, un pueblo de Córdoba. Y bueno, el que lo vendía era una persona que se dedica A digamos, importar camiones, exacto. vehículos, digamos, hacia los bomberos y les toma en parte de pago este otro vehículo para poder traerle la otra unidad nueva del exterior. Así que bueno, estaba ahí disponible y dijimos, es este. O Tal sea, cual, nos sí. daba el presupuesto, nos pareció hermoso por foto, Sí. cumplía el requisito de que estaba unido la parte de atrás. Claro, con la parte de es doble adelante, cabina. porque doble cabina. Porque en su momento, como es camión de bombero, tenía capacidad para 9 personas. Entonces, nada, la doble cabina estaba espectacular para el otro requisito en realidad que teníamos. Sí, así que bueno, nos encantó, la verdad nos encantó. Solo lo vimos por foto, lo señamos. Y bueno, y ahí comenzó la aventura de comprar este camión. Algunas idas y vueltas, percances, COVID, de Claro. todo en el medio. Y Cristian se fue a buscar el camión, lo trajo para Tandil y a camperizar el camión de bomberos. Móvil 5, acudiendo a emergencia. Móvil 5. Para quienes no conocen, este camión se llama Dalmacio porque viene del pueblo Dalmacio Vélez donde prestaba servicio acá en Argentina. Es un Mercedes... perdón. Por si no vieron todavía el van tour que hicimos del motorhome, se lo dejamos acá arriba. Como pueden ver en estas fotos, este es Dalmacio cuando llegó a nuestra casa. Es un Mercedes-Benz 913 del año 80, de fabricación alemán y carrozado como bombero en Holanda. Ahora sí, le vamos a contar las 10 razones por las cuales elegimos este hermoso vehículo para camperizar. Número 1. La primera de ellas es que lo compramos, aunque no lo puedan creer, siendo modelo 80 con solo 30.000 kilómetros reales. Esto es así porque imagínense que un camión de bomberos solo sale y circula en situaciones de emergencia o de entrenamiento. Y más aún que estaba en un pueblo muy pequeño del interior, con lo cual hacía distancias muy cortas y ese es todo el kilometraje que tenía cuando lo compramos, 30.000 kilómetros. Ahora, después de estar viajando unos 6 meses, ya le hicimos casi 20.000 más. Tal cual, 50.000 kilómetros hace poquito. Razón número 2. Es un vehículo que está bien mantenido. Es decir, al estar activo, el vehículo lo tiene que mantener en condiciones. Entonces es un vehículo que no hay que hacerle prácticamente nada. Es más, nos sorprendió porque no tenía la BTV hecha. Y al momento en que nosotros tuvimos que hacer la BTV en nuestra provincia, que no sabemos, digamos, si es por el tipo de vehículo o por la localidad en la que estaba, que no tenía BTV, en nuestra localidad sí nos piden BTV, por lo cual, digamos, teníamos que hacerla. Fuimos a hacer la BTV y la pasó sin ningún problema. Bueno, la BTV es la verificación técnica vehicular, en algunos lugares se llama así, en otros lugares tiene otros nombres, pero bueno, es la verificación obligatoria que hay que hacer anualmente a los vehículos, pero por suerte no tuvimos ningún inconveniente. Vamos con la razón número 3. Y es que este
vehículo para nosotros tiene el tamaño ideal. Nosotros somos 2 adultos y viajamos con nuestras 2 niñas, con lo cual necesitamos que en el interior haya cierta comodidad y cierto espacio. No podíamos tener un vehículo muy pequeño, pero tampoco queríamos que fuera un colectivo o esos vehículos que por ahí se utilizan, no sé, como los colectivos escolares y demás, que también se utilizan para camperizar, porque son realmente muy grandes y no queríamos que fuera una complicación ni circular, por ejemplo, caminos de montaña y demás, ni estacionar en las ciudades. Claro, la sobre maniobrabilidad todo. del vehículo también. Exacto. Así que bueno, la verdad que este tamaño nos parece perfecto. Mide, tengo el machete, 5,72 por 2,25. Pero hay una trampa, porque en realidad al no tener trompa este vehículo tiene el parabrisas completamente claro. chato para abajo. A mí me daba al principio mucha impresión, me parece que me chocó todo, a pesar de que no manejo, me chocó todo desde la copiloto, porque tiene el motor debajo del asiento. Entonces está el espacio completamente optimizado total. y utilizable todo esa superficie. Claro. Así que para nosotros tiene el tamaño ideal. Vamos con la razón número 4. Es un vehículo que tiene poco gasto de mantenimiento. No paga patente ya que es modelo 1980 y tampoco el mantenimiento del cambio de aceite, y que lo puedo hacer yo mismo en realidad, porque es una mecánica muy sencilla. Y además utiliza gasoil común. Eso también está bueno, el combustible está cada vez más caro. Y bueno, y hay cierta diferencia entre el gasoil más premium que utilizan los vehículos más nuevos y el gasoil común, que es el que usa este vehículo. Razón número 5. La quinta razón es que en realidad tiene un consumo razonable para lo que es el tipo de vehículo. Tal cual, para un camión. Exacto, pensábamos que se iba a consumir un poco más, pero bueno, hemos hecho algún cálculo y consume entre 14 y 15 litros cada 100 kilómetros. Quizá en subidas es un poco más, pero bueno, en ruta tradicional tiene ese consumo que es un poco más que una camioneta y nos parece bastante razonable para el tipo de vehículo que es. Razón número 6. La calidad de fabricación. Es robusto, es muy fuerte, es una calidad de fabricación alemana y, por ejemplo, el techo es una chapa de aluminio de semilla de melón, que teníamos que cambiar una porque tenía un hueco que no nos funcionaba. Tratamos de conseguir la misma chapa acá en Argentina y no logramos conseguir y dimos con una muy finita que nada que ver, digamos, la calidad de la chapa que traía. Con ese ejemplo chiquito vimos la diferencia en la calidad de los materiales, porque algo que supuestamente se llamaba igual, no tenía nada que ver cuando uno veía una y la otra, la calidad de, por ejemplo, de la chapa, pero se nota en general en lo robusto, en las puertas, en todo lo que es el vehículo, que es como muy fuerte y nosotros creemos que es muy bueno. Sí. Otro dato más es que cuando estábamos fabricándolo, camperizándolo, gasté, no sé, para poder agujerear cada parte del camión que necesitaba hacer un hueco, nada, gastaba 2 o 3 mechas. Las mechas, creo que gastamos más mechas que cualquier otra cosa. Eran descartables. Razón número 7. Y es que al ser un camión no tenemos que preocuparnos por los kilos que llevamos. Algo muy habitual en los camper o en este tipo de vehículos que se camperizan es que uno no puede cargar demasiados kilos, no lo soporta el vehículo. Entonces todo tiene que estar fijándose a ver qué lleva, qué no lleva. Bueno, siempre la limitante es el espacio, eso sí, pero en nuestro caso no los kilos. Así que podemos llevar cuanta cosa entre, no importa cuánto pesa, y eso está muy bueno. Es un camión que está fabricado para soportar hasta 9.000 kilos de peso. Y bueno, nosotros de hecho, antes de salir de Tandil, el día que salimos, pasamos por un lugar donde lo pudimos pesar y pesaba exactamente 6.140 kilos. Hace un rato estábamos comiendo en un camping y la señora, pues estábamos usando nuestra olla de fundición que llevamos, que son pesadísimas, y la señora se sorprendía, dice, con razón viajan en un camión, porque pueden llevar, digamos, cosas pesadas. Claro, ella decía, nosotros tenemos que llevar ollas de aluminio, ¿no? O sea, es otra cosa a tener en cuenta que nosotros nos olvidamos de los kilos. Razón número 8. Bueno, al ser un camión Mercedes-Benz, la disponibilidad de repuestos es muy amplia, es decir, digamos, no hay problemas para conseguir este tipo de repuestos. A lo largo de este viaje, digamos, hemos tenido problemas solo con la bomba de embrague, el bombín de embrague y la bomba de agua, que por ahí consultábamos en Mercedes-Benz mismo con el número de chasis, ya te dicen qué tipo de repuesto es el que lleva y bueno, se puede conseguir.
Y bueno, al ser una mecánica simple, yo en el caso del bombín de embrague lo cambié yo directamente. Y el tema de la bomba de agua, que lo tuvimos hace poco el problema, nada, y tuvimos que ir a un mecánico en realidad porque era más complicado por la disponibilidad de herramientas que tenía. Pero bueno, conseguimos el repuesto. Eso es muy importante porque en realidad vemos muchos viajeros que al tener problemas con los repuestos quedan varados directamente, ¿no? O sea, es nuestra casa y es nuestro vehículo y bueno, y es un problema tener que quedarse muchos días en un mismo lugar estancados esperando repuestos. Nosotros hasta ahora hemos tenido suerte, claro, y los repuestos que precisamos en cuestión de 2 días ya los teníamos, así que eso es muy importante, la disponibilidad de repuestos, y por eso también buscamos una marca que en general estuviera disponible, bueno, solo en Argentina, porque la idea es seguir viajando y conociendo, como es Mercedes-Benz, que haya repuestos en otros lugares también. Razón número 9. Tengo problemas con el 9. Bueno, la razón número 9 es que el hecho de desmantelar el camión de bomberos y que quede completamente vacío hizo que pudiéramos armar nuestra casa completamente a gusto nuestro, de acuerdo a nuestras preferencias y necesidades. La verdad es que fue como tener un papel en blanco. Lo que hicimos, claro, fue agarrar cinta de papel y empezar a ponerla en el piso y armamos el plano y bueno, y lo diagramamos en el camión mismo. Exacto, y nos parábamos y decimos, bueno, entramos acá en el baño, un poquito más acá, un poquito más allá, la cinta, y bueno, y así se fue diseñando todo de acuerdo a nuestro gusto y a nuestras, las ganas que teníamos de destinar a cada espacio, ¿no? Porque cada uno quiere o que el baño sea más grande o que el cuarto sea más grande o lo que sea. Y de esta manera, al estar completamente vacío, nos fue mucho más fácil que si comprábamos un vehículo ya camperizado y le hacíamos algunas modificaciones, ¿no? Siempre uno tiende a quedarse con lo que ya tiene, y de esta manera pudimos crear libremente el diseño de nuestro motorhome. Y ahora sí llegamos a la razón número 10. Y la razón principal en realidad es el precio. El camión salía 980.000 pesos, que como estamos en Argentina, en realidad en su momento a un tipo de cambio de 166, claro, lo pagamos 5.920 dólares. Nosotros habíamos fijado un presupuesto en 6.000, así que no podíamos creer que estábamos consiguiendo este camión que se cerraba por todos lados para nosotros a un presupuesto que se ajustaba. Por eso fue que amor a primera vista. Así es. De hecho, cuando lo compramos ni siquiera, o sea, Cristian lo fue a buscar, ni siquiera lo hicimos ver por un mecánico ni nada. O sea, claro, confiamos ciegamente, y es el día de hoy que seguimos confiando ciegamente. Claro, es más, salimos de viaje también sin verificarlo, o sea, más allá de la verificación técnica, sin verlo por un mecánico en realidad, porque se ve a las claras de que está todo en condiciones. Sí, además, la verdad es que desde que los tenemos siempre hemos recibido un montón de elogios de la gente acerca del camión, que qué bueno que está, que esto que es un tractor, sí, que esto que es fuertísimo, que esto, bueno, siempre nos tiran un montón de elogios acerca del camión, así que la verdad es que estamos enamorados de nuestra casita con ruedas. Claro, y hay muchos. Son todas las razones. Claro, no, y muchos, porque paramos en estación de servicio, en realidad en cualquier lugar, y escuchan el motor cuando arrancan, y aquellos que tienen oído dicen, no, ese motor suena impecable, dicen, y bueno, y nada, debe ser real, digamos. Nosotros no tenemos oído mecánico, pero se siente bien, digamos. Estamos muy contentos y bueno, queremos compartir con todos ustedes porque la verdad que es una pregunta que nos hacen muy frecuentemente. ¿Cómo se les ocurrió un camión de bomberos? ¿Por qué un camión de bomberos? Así que acá tienen nuestras 10 razones, y esperamos que les haya gustado el video. Muchas gracias por llegar al final del video, como siempre. Si no nos venían siguiendo, pueden hacerlo, suscribirse, a nosotros nos ayuda un montón. Así es, sí, suscríbanse, activen la campanita, vean los videos, por favor. Además de suscribirse y de seguirnos y de mirar nuestros videos, si nos quieren apoyar aún más, tienen que ingresar a cafecito.app/los días de viaje, y de esa manera pueden contribuir a darle alimentación a Dalmacio. Claro, es un cafecito virtual que en realidad contribuye con 1 litro de combustible, así que les agradecemos un montón los que se quieran sumar para ayudarnos. Nuestros videos generalmente son de cómo viene nuestro viaje, aunque también vamos incluyendo este tipo de videos que tienen que ver más con la van life, ¿no? Como por ejemplo hicimos el van tour o ahora este de las razones. Y bueno, y vamos a ir haciendo otros videos complementando lo que es nuestro viaje. Así que esperamos sus comentarios, si conocían estas razones, si lo esperaban, si se sorprendieron con algo. Y bueno, ¿y qué más quieren saber acerca de nuestra vida viajera? Los esperamos en el próximo video. Vamos. Qué lindo que es el mar, nadar y nadar, ver mucho naturaleza,
qué lindo que es nadar, tener un camión de bombero. Es muy lindo